su hábitat. Y bueno, eso había leído. Gracias, Diana, muchas gracias. A ver, ¿nadie más quiere compartir algo de lo visto en este caso? Muchas gracias, Diana. La dejé que se explayara porque no veía más manitos levantadas. Ojo. Adelante, María. Sí, buenos días, profesora. Quería agregar que, bueno, en el video de los corredores biológicos, bueno, dicen que es una gran opción para poder ayudar a estos hábitats fragmentados a que se conecten y así poder aumentar la población de las especies, ¿no? Ujú, ujú. Ok, muchas gracias, María. ¿Quién más podría agregar? Y ahorita vamos a justamente vincular este caso de los linces con los corredores como alternativas de recuperación también, ¿sí? ¿Quién podría comentar acerca de qué cosa pasa, qué cosas son estas líneas negras que se ven en el mapa? ¿Qué son estas líneas negras que se ven aquí en el mapa? ¿No? ¿Alguien sabe qué son estas líneas negras? No las flechas, sino las otras, porque tiene que ver con los problemas que se imponen a la población de los linces. ¿Nadie? ¿Nadie más ha leído lo de los linces, chicos, chicas? A ver, María José, adelante. ¿María José? ¿Serían los límites de la metapoblación, profesora? No. ¿No? ¿Alguien más? Ándale. ¿Gustavo? No. Perdón, María José. Sí, No Gustavo sé si levantó la mano. estoy bien, pero ¿podrían ser las carreteras? Sí, son las carreteras. Son las carreteras, ¿no? Eran las líneas negras a las que me refería, por si hubo confusión hace ratito. Estas líneas negras continuas son carreteras que están también delimitando, o sea, están cortando el paso natural de estos animales, como ocurre con muchas especies, ¿no? Y lo hemos hablado en el capítulo anterior con el efecto, en tanta fragmentación, pero como efecto de borde también, ¿no? Que impide este flujo de individuos entre los lados de su hábitat, ¿no? Dos ambientes de su hábitat. Entonces, esto contribuye y hace que se genere mucha mortalidad por los atropellamientos. Eso aquí es muy común, por ejemplo, aquí en el Perú y en Bolivia, me ha tocado ver carteles en las carreteras de cuidado con las vicuñas porque son tremendas carreteras, son autopistas, donde se atropellan vicuñas muy seguido, ¿no? Entonces aquí también pasa lo mismo con los linces. Entonces, lo que vemos y que vemos fuera, quisiera complementar lo que ustedes han comentado, estos puntitos chiquitos, ¿no? Son subpoblaciones muy pequeñas, ¿no? Son subpoblaciones muy pequeñas que están un poco sobreviviendo fuera del área protegida, que es el Parque Nacional de Doñana. Estas flechas, ¿no? Estas flechas de aquí están indicando la movilidad, ¿no? El desplazamiento de individuos que mientras estén más lejos es más riesgoso para los linces, ¿no? No solo por las pistas, sino también porque los humanos finalmente los cazan. Entonces, pero aquí dentro, fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de este modelo continente-isla en los modelos de metapoblaciones? Pues todo esto aquí es una metapoblación, todo, incluyendo estas poblaciones chiquitas, porque todavía hay conexiones, ¿no? Todavía hay movimiento de individuos indicados por las flechas. Pero estas de aquí, no sobre todo esta, aunque están casi del mismo tamaño que estas dos, sería como un modelo con respecto a este continente isla, ¿no? Ahora, dentro del parque se tienen las mayores poblaciones, que hay mejores condiciones y protección para los linces. Y pongo este recuadrito de importancia en ecología de la conservación, porque hay todo un tema, ¿no? De recuperación de estos linces, que aparte son depredadores de otras especies, ¿no? Son los depredadores top en esos ecosistemas y contribuyen a regular también las poblaciones de otras especies. Tenemos entonces que mientras se mantenga la conectividad de estos individuos, a pesar de que hay campos agrícolas, estas de aquí todavía pueden sobrevivir, pero están muy chiquitas, no están muy chiquitas. Aquí es donde lo vinculo con lo que dijo María y también quisiera escucharles acerca de los corredores biológicos. ¿Qué les llamó la atención de este video de los corredores de conservación? Que estaba en el Moodle también. Valesmi, adelante. Hablaba sobre que eran franjas de tierra conectores naturales que permitían el intercambio de las diferentes poblaciones. Eso era los corredores de conservación y era clave para mantener la diversidad. Estamos hablando entonces de lo importante que es en términos de conservación
para no una, sino muchas especies, ¿no es cierto? Gracias, Belesmi. Diana, adelante. Sí, agregando lo que dijo mi compañera, ese tipo de corredores se hacía dentro de los parques nacionales porque querían aún más aumentar el cuidado de estas especies y el hecho de que se interrelacionen entre diferentes especies, porque eso no sucedía a pesar de que estas eran áreas naturales protegidas. Hay un aislamiento. Las áreas naturales protegidas, lamentablemente, son áreas que se conservan y todo lo de afuera puede estar completamente perturbado, ¿no es cierto? Entonces, esas poblaciones dentro del área protegida se quedan aisladas, aunque sean áreas grandes o medianas. Necesitan un cierto tipo de conectividad, ¿no? Eso es algo muy importante. Muchas gracias, Diana. María Belén. Lo que yo resalté del video era que también explicaban de cómo las semillas, por ejemplo, por la construcción de ciudades o de lugares para que vivan los seres humanos, ¿no? Impedía que se esparcieran las semillas y era lo que también bloqueaba a estos individuos para que puedan tener la conectividad. Entonces esta era una solución, ¿no? Los corredores eran una solución porque así como lo mencionaron en las áreas naturales protegidas, se quedaban como separados y llegaban hasta extinguirse por no tener un espacio tan largo para poder dispersarse por el espacio, ¿no? Entonces era eso. Así es. Entonces vamos a ver, en el caso, si aplicamos esto de los corredores para el caso del lince, ¿no? Una de las acciones que se puede tomar, y luego vamos a ver el caso urbano también, podría ser el generar lo que se llama aplicar lo que es la agroforestería, ¿no? La agroforestería, que lo van a ver los ecólogos forestales y los ingenieros forestales, es mantener cierto tipo de vegetación natural, ¿no? O sembrar árboles, arbustos o hierbas naturales alrededor de los campos de cultivo. Esto es un campo de cultivo, ¿no? Puede ser un maizal, lo que ustedes quieran. Pero cuando se ven los campos de cultivo, lo que generalmente se hace es desbrozar todo, dejar desnudo, sin árboles, nada, que impida o en teoría compita con los cultivos. Pero, no, si se mantienen estas áreas verdes o esta vegetación natural o se traen árboles, pero de la zona, esto contribuye a hacer el paso, ¿no? Podemos poner aquí esto, vamos a poner por aquí otra chacra, por acá otro campo de cultivo. Chacra le decimos aquí, no le dicen en otros países, ¿no? Y tenemos árboles, ¿no? Al borde de la chacra o dentro, porque a veces también se tienen dentro de la chacra. Hay árboles que contribuyen con fijación de nitrógeno, las leguminosas, por ejemplo, ¿no? Tenemos un pedacito de bosquecito por aquí, se deja un pedazo de bosquecito por acá. ¿Y qué hace esto? Contribuye con el movimiento de individuos. Es una forma de que se muevan por ejemplo, los linces, ¿no? Se protegen en este bosque, o también puede proveer de polinizadores, ¿no? Dispersores de semillas, controladores biológicos. Muchas veces los controladores biológicos naturales están en estos bordes de las chacras y ayudan a controlar las plagas y son barrera también para plagas de otras chacras. Si esta chacra tiene plagas, ¿no? Si esta tiene una plaga aquí, está infestada de bichos, esto en esta chacra, esta barrera de plantas, ¿no? Impide el paso de la plaga, ¿no? Impide el paso o tiene organismos benéficos en el sentido de que son controladores, de repente la plaga amarilla llega a este borde y esto se los come. Entonces, los corredores de conservación sirven tanto para el movimiento de individuos, que es algo que hemos visto en fragmentación del hábitat, los corredores biológicos son estos corredores de conservación, como para brindar otros servicios, que se conocen como los famosos servicios ecosistémicos, ¿sí? Servicios ecosistémicos, que vamos a ver más adelante, que brindan diferentes aportes a nosotros los humanos, pero en general a la naturaleza. Ahora se les conoce como contribuciones de la naturaleza a la humanidad. Antes eran servicios, como que fuera muy utilitario, pero hay contribuciones importantes. De todas maneras,
Esta combinación, sí, esta combinación, y ahorita respondo a tus consultas, Diego, entre lo que es un campo de cultivo, ¿no? Del cultivo que ustedes quieran, con una vegetación, una parte de vegetación natural asociada, ¿no? Es lo que se conoce como vegetación natural. Arbustos, pueden ser hierbitas. Se ponen, por ejemplo, estas cabullas, ¿no? Se utilizan también para que las raíces ayuden a agarrar suelo, ¿no? Esto se conoce como la agroforestería, ¿no? La agroforestería. Entonces hay toda una serie de beneficios de esta vegetación que acompaña a los campos de cultivo. Y ahora en los últimos años se está fomentando mucho este tipo de sistemas. En el campo, no en el campo. En condiciones urbanas, ¿cuáles serían los corredores de conservación en condiciones urbanas, chicos, chicas? ¿Qué espacios vemos que sirven como corredores de conservación o corredores biológicos? En las ciudades. ¿Cuáles serían partes o elementos de estos corredores? ¿Qué han visto cerca de sus casas, los que viven en las ciudades, ¿no? ¿Qué contribuye a que se muevan individuos de diferentes especies? ¿Dónde los vemos? Chicos, chicas. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Dónde encontramos o podemos los ver algunos parques. tipos de correr? Los parques. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aparte de los parques. ¿Samira? Miss, no sé si cuenta, pero por ejemplo, hay como árboles en el centro de lo que separan las pistas. Uh-huh. No sé cómo explicarlo. O sea, como que en la misma vereda, o bueno, en La Molina hay como que esa clase de árboles y va conectando, pues, en realidad, como casi toda la ciudad en sí. Sí, en este caso el término de corredores se refiere a que sean el punto de paso o de vivienda de animales o de especies naturales, silvestres, ¿no? Entonces, me refería al tema de que dentro de las ciudades nos sirven como, le sirve a la naturaleza, a la diversidad silvestre, como puntos de paso o de vivienda. Entonces, lo que podemos ver, voy a abrir una pizarra, ¿no? Ay, dejé esta aquí. Si tenemos nosotros una ciudad, como las ciudades donde vivimos, no sé si todos están en ciudades, pero conocen la presencia de los parques, ¿no? Tenemos los edificios, digamos, ¿no? Las casas, ¿no? En una parte, y luego tenemos una zona verde, ¿no? Un parque. Esto de aquí ya es un área, digamos, ya de conservación. Pero podría estar aislada si estuviera rodeada de puros edificios. Pero en algunas zonas de la ciudad, lamentablemente no en todas, tenemos áreas de jardines, ¿no? Tenemos áreas de jardines al borde de las cuadras, ¿no? De las veredas, en algunas zonas. Y si ustedes se dan cuenta, van a ver que aves de estas zonas se van moviendo a lo largo de los jardines, ¿no? Y de esta manera se pueden desplazar. No sé si han visto, hay unas aves que creo que son de género parabúteo, que son de estas rapaces, que últimamente no las escucho, debe ser por el frío, que en parejas viajan a lo largo de la ciudad. Entonces, en el Parque Castilla hay unos, en Jesús María hay otro par, cerca a Magdalena San Miguel hay otro par, ¿no? Estos se mueven mientras tengan zonas de parques donde hayan aves, que son sus presas, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se conecta. De un parque grande como el Ramón Castilla se puede mover a Jesús María o San Miguel, se desplazan mucho. Entonces, un jardín, un arbusto pequeño frente a la casa es el refugio para aves, para insectos. Y se los digo también porque he visto cómo podan los árboles y los arbustos, es terrible. Esta idea nefasta de que hay que volver a renovar todo el follaje de las hojas y se echan toda la copa del árbol o todo el follaje del arbusto. Lo que le demora a esa planta a recuperar es bastante. Y aparte, pierden refugio un montón de animales, ¿no? Y especies, otras plantas también que necesitan de la sombra. María Belén, ¿alguna pregunta?
No era, bueno, justo más que todo como mencionó eso de las aves en pareja, por ejemplo, acá en Jesús María hay bastantes, no sé si son loros, Ujú. que son unos verdecitos con Sí. pico rojo, sí. Entonces, ellos también, bueno, ahorita tampoco no se escucha mucho, pero suelen estar más que todo en los árboles grandes, Ujú. muy, muy grandes, y así en grupo, en bastante cantidad. Sí, los loros, este grupo de los citácidos, son grupos familiares, viven en grupos familiares también. Y son parejas de toda la vida. Entonces uno puede ver la pareja y luego ven, si ven tres es la cría de este, ¿no? Es la familia. Y luego van en grupos de dos, de tres, en bandadas de varios, pero se ven las parejas o los grupos familiares. Necesitan de estos árboles para poder anidar. Me ha tocado ver, no se conocen detrás de la pared agraria, los que han podido estar allí. Atrás de la pared agraria hay unas palmeras, hay un parque. En esas palmeras hay loros, están en la parte alta, ¿no? Entonces buscan refugio. Cuando cortan las copas de esas palmeras, porque a veces hacen esa barbaridad de podarlas así, acaban con primero la protección en sombra, ¿no? Y luego si cortan el árbol se quedaron sin refugio, ¿no? Diana, adelante. Gracias, por el comentario anterior. Diana. Sí, yo tenía una consulta. Por ejemplo, que vivía en Cajamarca, Ujú, en las plazuelas donde, por ejemplo, estaban los establecimientos de la policía o la municipalidad, habían zonas verdes bastantes. ujú, Y no ujú. sé si eso también sería considerado como un corredor biológico dentro de la ciudad. Cada, cada, cada área verde es un espacio donde podemos ver diversidad. Cuando los espacios están conectados, ahí hablamos de corredores. ¿No? Si tenemos, por ejemplo, este es un centro urbano, nuestras veredas, ¿no? Los que vivimos en ciudades donde tenemos nuestras veredas, y tenemos un arbolito, un arbustito. Si aquí más bien tenemos en otra parte de la ciudad, ¿no? Pueden tener igual, ¿no? Una serie de, como dijeron, avenidas, ¿no? Que tienen al centro, pueden tener por lo menos algún tipo de arbolito. Esto contribuye a que algunas aves, que son las más fáciles de desplazarse, puedan llegar a esta zona. Estos son los corredores. Estos son los corredores, los que contribuyen con conectar. Este concepto que ya hemos visto en la parte anterior de la conectividad. Conectividad para contrarrestar el aislamiento, ¿sí? Entre poblaciones. Mientras haya esa conectividad, podemos hablar de metapoblaciones. Si esto se interrumpe, ¿no? Puede desaparecer la metapoblación. ¿Qué sé yo? De este parabutio, que es el de cernícalo, pero hay varios. Los que estén en ciudades, tengan alguna área, algún arbolito o alguna cosa mínimamente alrededor de sus casas, observen cuántas especies de aves diferentes hay. Solamente con que haya un árbol, que haya un arbustito, ya las pueden ver, ¿no? Entonces, esto es lo que en áreas urbanas también favorece el desplazamiento de los individuos, tanto de aves como de insectos que necesitan también. Los insectos se desplazan menores distancias, entonces se necesita una continuidad, ¿no? de vegetación para que se vayan moviendo. ¿Qué más? Los murciélagos, ¿no? Los murciélagos me ha tocado ver la semana pasada en estas plantas de cabuya que hay, que les mencioné, que son estas de hojas grandes, ¿no? Tienen estas hojas grandes, como así arrocetadas, que terminan en punta y tienen, cuando va a florecer, un palo, que es su escapo, y aquí salen las flores, ¿no? Entonces, estas tienen unas flores más o menos grandes y aquí vienen los murciélagos. Estos murciélagos son nectarívoros y son insectívoros, o sea, no hacen nada. De hecho, si uno los mata, pueden comenzar a aumentar los bichos, los mosquitos, etcétera, ¿no? Entonces, los murciélagos también necesitan este tipo de especies para poder vivir. Hay murciélagos, de hecho, se ha incrementado un poco la frecuencia. No estoy muy segura de por qué, pero se ha incrementado la frecuencia de murciélagos. Hay reportes, pero no son dañinos. Lo que pasa es que hay muchos árboles, por ejemplo, el tulipán africano, que es un árbol que tiene unas flores naranjas enormes. Eso es bien común en varios jardines. Y eso atrae a los murciélagos también. Pero son murciélagos nectarívoros. Solamente toman el néctar. No hacen nada más. De hecho, son benéficos porque son controladores de insectos también. ¿Ok? Y necesitan estas plantas de los murciélagos porque el murciélago luego se lleva el polen. Entonces son varios aspectos que son favorecidos por estos corredores biológicos. Y la conectividad es de lo que favorecen estos corredores, es la conectividad. ¿Sí?
Entonces es lo que quería que por favor discutiéramos, ¿no? Del video, que tiene una relación muy importante con las metapoblaciones. Si desaparecen estos corredores no naturales o artificiales, las poblaciones se van subdividiendo y ya no se puede hablar de metapoblaciones. Se habla de ya subpoblaciones aisladas. Para tener una metapoblación debemos tener todo esto conectado, ¿sí? Todo esto conectado y eliminar estas, o sea, que tengamos un corredor funcionando, ¿sí? Funcionando. Muy bien. No sé si tienen alguna duda más o comentario. Diego, adelante. Pues ahora he visto una noticia. Tal vez estoy un poco desfasado porque es del 2019, haciendo un paréntesis en lo que es agroforestación. Específicamente en Brasil, es una zona donde la tierra es semiárida, bien, o sea, abusada con el tema de, digamos, de las cosechas, no se le dio el descanso debido, por lo cual ya la tierra queda, digamos, desahuciada, ¿no? Y pues un ingeniero de allá implementa este sistema. En síntesis, planta los cactus, los poda, y así va nutriendo la tierra poco a poco, y luego va insertando otras más especies, ¿no? Que exige más de tierra mejor, ¿no? Y luego va trayendo los insectos, abejas y animales que no se veían hace mucho tiempo en esa zona, ¿ya? Y así pues, y habrá sido un total de 1.8 hectáreas, y en el map, bueno, vía satelital, se ve pues todo alrededor que está desértico, y en esa zona se ve verde, ¿no? Bueno, y eso lo quería antes de... Eso es un proceso de restauración ecológica, ¿no? Claro. Sí hay experiencias en Brasil, en varios sitios, donde familias de personas empiezan a recuperarlo y no toma mucho tiempo, ¿no? En unos 10 años ustedes pueden ver un bosque joven, ¿no? Y este bosque joven, lo vamos a ver después, en un proceso de sucesión, va atrayendo gradualmente cierto tipo de especies. Cuando madura, cambian, ¿no? Es bien interesante. Entonces, con la recuperación de áreas verdes, se puede recuperar especies. Si queremos mantener estas poblaciones dentro de estas áreas verdes recuperadas, hay que conectarlas con otras. Porque si no recuerden, este aislamiento trae procesos de endogamia a nivel poblacional y finalmente esa población en el tiempo de repente no va a perdurar mucho. Y siempre pensando, si son aves, las aves pueden sí brincar estos espacios vacíos de vegetación, ¿no? De repente los felinos grandes también, pero insectos, mamíferos pequeños o ciertas aves de reducida movilidad tienen otras estrategias, no pueden desplazarse tanto. Es muy importante la restauración, pero una restauración completa es buscando estas conexiones y ahí es donde entra este concepto de corredores biológicos y o corredores de conservación. ¿Okay? Entonces es bien importante lo que mencionas de la restauración y ya se hace y es algo urgente debido a la gran degradación de ecosistemas que hay. A escala global ya existen en la actualidad 50% de bosques que era de lo que existía antes. Es sumamente crítico. Lo vamos a ver en el capítulo de ecosistemas también. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Quedó claro esto entonces de corredores? A los que no han visto el video, es un video bastante ilustrativo. Eso se da en una zona árida, ¿no? Es un video de la Argentina, donde se ven los beneficios de la recuperación de los bosques de algarrobo, en este caso el algarrobo de allá es otro, y es que económicamente tiene beneficios por la actividad productiva, y también a nivel de ecosistemas, ¿no? de especies silvestres, contribuye estos corredores a recuperar poblaciones de diversas especies, ¿no? Conectarlas entre sí, ¿no? Y eso es flujo de individuos, eso es flujo de genes, son nuevos genes para las poblaciones que a su vez contribuyen con una mayor capacidad de adaptaciones frente a cambios que hemos visto en el capítulo anterior también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el otro video de corredores biológicos. Entonces vamos a cerrar aquí esta pantalla y regresamos a la teoría para continuar donde nos habíamos quedado. Disculpen los brincos, chicos, pero se me había olvidado y no quería dejar pasar estos ejemplos para aterrizar los conceptos que habíamos visto de metapoblaciones, ¿no?
y de corredores biológicos que nos viene desde el capítulo 3. A ver, voy a avanzar. Ay, no puedo avanzar compartiendo. Espero que aquí me deje. A ver, entonces ya nos habíamos quedado viendo, ¿sí? Ya habíamos visto los modelos de crecimiento, cómo calcular los tamaños poblacionales, las diferencias entre ambos modelos de crecimiento, ¿no? Y lo que vamos a empezar a describir ahora un poco es los aspectos que tienen que ver con características de las especies, ¿no? Y sus modos de reproducción y de sobrevivencia en función a las edades, que esto va a variar, no va a variar dependiendo de la especie. Vamos a ver que algunas tienen más que ver con los modelos de crecimiento logístico y otros con los modelos de crecimiento exponencial. Entonces vamos a revisar un poco lo que tiene que ver con los patrones de supervivencia, que tienen que ver con esto de si dejan mucha descendencia o poca descendencia las especies. Y para ver estos patrones de supervivencia vamos a utilizar lo que se llaman las tablas de vida. Primero, los patrones de supervivencia varían mucho de especie a especie, ¿no? Entonces eso lo debemos tener claro. Cada especie es un mundo particular. Entonces hay que analizarlo especie por especie. Y a veces incluso hay patrones de supervivencia dentro de una misma, varían incluso dentro de una misma especie. Y esto va a variar dependiendo de la edad. ¿Qué cosa es la supervivencia? Que, por ejemplo, un organismo que nace, no tenemos el tiempo cero, nace, ¿cuántos llegan a edad de un año, por ejemplo? Es un valor de supervivencia. ¿Cuántos de un año llegan a los 2 años? Hay otro valor de supervivencia. Y así sucesivamente. Para poder calcular estos o poder analizar los patrones de supervivencia, utilizamos un instrumento que son las tablas de vida, que es un esquema teórico que permite medir las probabilidades de vida y de muerte de una población en función a las edades. Vamos a ver cómo estas probabilidades van cambiando. Pueden ser altas al principio y bajas al final de la vida de un organismo, o al revés. Entonces, estas tablas de vida son una síntesis de estadísticas de mortalidad, supervivencia y fecundidad por edades de una población. Y se inicia esta tabla de vida con una cohorte. Esta palabra tienen que irla conociendo. La cohorte, que es un grupo de individuos nacidos en el mismo periodo de tiempo. Entonces, veámoslos con un caso de unos carneros, los carneros de Dahl, ¿no? Donde vamos a tener que la cohorte inicial, esa es nuestra tabla de vida, la cohorte inicial está acá, son 1000 individuos, voy a agrandar, ¿dónde está mi lupa? ¿Sí? Tenemos esta tabla de vida. En esta tabla de vida tiene varios aspectos, fecundidad, tiene las transformaciones logarítmicas, etc. Aquí, para los casos del ejemplo práctico, solamente vamos a ver las edades, el número de sobrevivientes al inicio de cada año, ¿no? De entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3, y el número de muertes durante el año. Entonces, comparando nosotros los valores de cuántos nacen y cuántos mueren, vamos a tener una idea de la sobrevivencia. ¿Cómo calculamos la sobrevivencia? Si en el primer año no tenemos en este caso, cualquier tabla debe comenzar con una cohorte, ¿no? Con un valor, y generalmente empieza con 1000. Tenemos 1000 individuos que nacieron, ¿no? Tenemos el número de muertes es 199. ¿Cómo calculamos la sobrevivencia de los que llegan al año, ¿no? Restamos los 1000 individuos iniciales de los 199 que mueren y tenemos 800. Ahora, de estos que alcanzan el año, ¿no? ¿Cuántos van a alcanzar alcanzan hasta los 2 años? ¿Cuántos van a alcanzar hasta el tercer año? Restamos 801 menos los 12 que se mueren en este año. Y tenemos 780. ¿Cuántos van a alcanzar llegar de 3 a 4 años? 789 menos 13 nos da 776. En este caso, fíjense que si hay una tasa de mortalidad alta, eso es más o menos general cuando nacen, hay una proporción, pero luego el número de individuos que van muriendo no es tan drástico, hasta que llega a los 132 individuos muertos cuando cumplen los 9 años, que tiene que ver con temas de edad, ¿no? Ya son individuos viejos. Estos carneros no llegan hasta los 14, 15 años, a lo mucho, por ahí algunos. Pero en esta tabla no se ven sobrevivientes después de los 14 años.
Entonces, esto lo podemos graficar, el número de sobrevivientes. ¿Cómo lo graficamos? Tenemos aquí en el eje de las X los años y en el eje de las Y el número de sobrevivientes. En el año 0 todos nacen 0, los 1000, perdón, ¿no? En el año 0 tenemos 1000. Luego aquí van a sobrevivir los 801, ¿no? Son los 801 que sobreviven. Y luego el número oscila entre 700 y cachito, ¿no? Entonces no hay gran variación. ¿Qué nos dice la gráfica? Que en los primeros años de vida los carneros tienen una buena probabilidad de sobrevivir hasta que alcanzan los 9 años, ¿no? O sea, tienen buena probabilidad de sobrevivir al año, a los 2 años, 3 años, etc. Pero cuando alcanzan los 9 años, estos carneros ya se vuelven viejos, ¿no? Se vuelven más lentos y entonces son presas fáciles de sus depredadores, que son los lobos. Y entonces hay una menor sobrevivencia que indica que hay una menor probabilidad de alcanzar la siguiente edad, ¿no? Y cuanto más viejo, más, es menor la sobrevivencia, y finalmente a los 14 años ya no hay individuos, ¿no? Porque ya mueren, por depredación o por enfermedades, ¿no? La mortalidad se incrementa. Entonces, esto es un tipo de curva de supervivencia, con una baja tasa con una disminución, una poca disminución de sobrevivientes al inicio y una drástica disminución, ¿no? De sobrevivientes. Esto es típico de grupos de organismos que tienen este tipo de cuidado inicial, porque cuando son crías, ¿no? Estos son mamíferos, cuando son crías, las madres los protegen hasta cierta edad, y luego ya están y se independizan, y luego ya vienen los problemas de la edad, propias de la especie, ¿no? Fisiológicas. Entonces, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Quedan 10 minutos. Estas tablas de vida nos permiten graficar las curvas de supervivencia. Esto que vimos en los carneros es una curva de supervivencia, que es un modo gráfico de representar la tabla de vida. Entonces, esta supervivencia lo podemos calcular en términos de probabilidad, con logaritmos, ¿no? Es la probabilidad que tienen al nacer los individuos de una población de alcanzar una determinada edad. Se puede calcular como probabilidades también desde 1, que son individuos nacidos vivos, hasta 0, que es la edad máxima de la especie, ¿no? Y también se hacen estas curvas en función a un número base, una cohorte de 1000 individuos. Entonces, estas curvas de supervivencia, como mencioné, suelen relacionarse con el grado de cuidado parental o la protección de las crías en los primeros años. Entonces vamos a tener 3 curvas de supervivencia. La primera es esta curva tipo 1, que es una curva convexa, ¿no? Donde vemos mayores niveles de sobrevivencia en los primeros años hasta cierta edad, y luego con la mayoría de edad o ser adulto mayor, hay una caída fuerte de la sobrevivencia. Hay una curva tipo 2 que se da donde estos valores de sobrevivencia son más o menos iguales a lo largo de la vida de los organismos de este tipo, ¿no? Son independientes en realidad de la edad, la mortalidad y la sobrevivencia no cambian mucho en el tiempo. Y hay la curva tipo 3, que ocurre cuando se da altas tasas de mortalidad al inicio de la vida de los organismos, cuando son juveniles, hasta que llegan a cierta edad y luego esta sobrevivencia aumenta hasta llegar a viejos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. Aquí ya hay algunos indicios. Los seres humanos son la curva 1, aves curva 2 y muchas plantas son de las curvas tipo 3. En la curva tipo 1, ¿no? Que es esta de aquí, la de acá, tenemos que se caracterizan a las especies con baja tasa de mortalidad hasta alcanzar cierta edad en que aumenta rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos este comportamiento, ¿no? De herbívoros, mamíferos, no, los primates también, donde al principio las tasas de supervivencia son altas. Aquí se está de 0 a 1, ¿no? La escala en logaritmo en base 10 de la sobrevivencia, y se ve que al principio se mantiene, no es tan drástica la caída de la sobrevivencia, y luego sí hay una caída fuerte, ¿no? Esta sobrevivencia también puede variar en machos y hembras.
no dependiendo del tipo de organismo que tenga este comportamiento tipo 1. Suele ocurrir en mamíferos grandes, no estamos incluyendo solo los seres humanos, y corresponde a los estrategas de la K, ¿no? Vamos a ver las estrategias de crecimiento, es el siguiente punto. La K tiene que ver con especies con modelo de crecimiento logístico, ¿no? Que tienen este cuidado parental al inicio también, y no producen tanta descendencia en un inicio. Son estas especies. Entonces vemos este tipo de curvas, también en organismos no tan complejos como los rotíferos, también se ven este tipo de curvas con una sobrevivencia al inicio y luego una caída drástica de la sobrevivencia a medida que se acercan a su edad máxima de vida. En el caso del tipo 2, que es donde realmente no hay una gran variación en la probabilidad de sobrevivencia a lo largo de la vida, tenemos esta curva de forma diagonal descendente, ¿no? casi constante la pendiente. Si la tasa de mortalidad varía poco con la edad, el número de individuos que muere cada tramo es constante. Mueren el mismo número de individuos de 0 a 1 año, de 0 a 1 año a 2, de 2 a 3. Son petirrojos o gorriones, aves, ¿no? Que suelen tener estas curvas porque su mortalidad no varía mucho entre edades. Se ve en aves, también en roedores y en algunos reptiles, y es generalmente observado en estrategas de la K. Tienen estrategas de la K que tienen estos modelos de crecimiento tipo logístico. Y la tercera curva de supervivencia es la tipo 3, que es la cóncava, donde se da una elevada mortalidad en los estadios iniciales de vida, larvarios o juveniles, para posteriormente esta probabilidad se mantiene por un buen tiempo hasta el momento de su muerte. Entonces el deceso inicial es una caída muy pronunciada, hasta luego una fase de estabilidad. Esto se suele observar en los organismos que son estrategas de la R, es decir, los que suelen tener un modelo de crecimiento de tipo exponencial. Por ejemplo, las ostras, los peces, muchos invertebrados y muchas plantas. Este es el caso de una planta que es una población de cleome, ¿no? Es un tipo de árbol que de cada 1.000.000 de semillas que produce, solo 39 plantas sobreviven para alcanzar el año, ¿no? Solamente 39. ¿Por qué? Porque estas especies de plantas, las plantas de muchas de ellas sueltan las semillas y estas semillas, algunas crecerán y otras morirán. Para poder asegurar el futuro de sus poblaciones hay una inversión muy alta en producir semillas, 1.000.000 de semillas en la población, de las cuales van a sobrevivir 39, ¿no? Entonces, son parte de esas estrategias que siguen las especies que tienen estos modelos de crecimiento R o modelos de crecimiento exponencial, ¿no? En algún momento del proceso de colonización crecieron muy rápidamente estas especies. Lo que sigue, y yo creo que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, son las estrategias de crecimiento, ¿no? Entonces, al haber estas historias de vida diferentes entre las diferentes especies, ¿no? Vamos a ver en estas diferentes formas de vida la fecundidad o el número de descendientes, cómo se da la supervivencia y la edad de madurez reproductiva. Todo esto nos va a determinar estrategias. Y hablamos de dos estrategias. Las estrategias de los estrategas de la K, que son los que suelen tener estos modelos de crecimiento, que llegan a cierto punto, son crecimientos de tipo, con poblaciones denso-dependientes, que tienen crecimiento denso-dependiente, y los estrategas de la R, que son estos que tienen este crecimiento tipo pulsos, ¿no? Donde hay un rápido crecimiento exponencial y luego, cuando se acaban los recursos, decrece drásticamente y luego otra vez vuelve y así, ¿no? Para mantener este modelo de crecimiento también tipo sierra, gráfica tipo sierra. Entonces, la tasa de la energía reproductora respecto a la energía de mantenimiento varía no solo según el tamaño de los organismos y sus patrones de vida, sino según su densidad poblacional y la capacidad de carga cuando es el caso de los estrategas, ¿no? No solamente depende del tamaño y de la forma y de los patrones de historia de vida, depende de densidad y de capacidad de carga si estamos hablando de estrategas de la carga. Entonces, las especies se dividen en grandes rasgos en estrategas de la K, como mencioné, y estrategas de la R.
Y la K y R son dos variables que van a determinar la forma de la curva de crecimiento, como ya lo hemos visto en las poblaciones. La R es la que va a determinar el crecimiento exponencial, es la tasa de crecimiento. No hay ningún otro factor que influya en el modelo de crecimiento. Y la K se acuerda que aparece en esta función matemática que finalmente va a determinar que la población ralentice su crecimiento y llegue a un estado de N estable, ¿no? Del tamaño de la población estable. Entonces, por eso tenemos que hablamos de estrategas de la K y estrategas de la R. Muy bien, lo vamos a dejar acá, ya nos falta poquito para terminar el capítulo, y la siguiente clase voy a cerrar hablando de las características de los estrategas de la K y de los estrategas de la R, y luego también terminar hablando de las migraciones y cómo influyen en las poblaciones. Muy bien, lo dejamos aquí, chicos y chicas. Muchas gracias a todos y a todas. No se olviden del trabajo el fin de semana. Todavía tienen unos días para preguntas. Hasta mañana nomás las preguntas, chicos, porque ya no se vale preguntar un día antes de la entrega. ¿Está bien? Entonces, cualquier cosita, estoy atenta con el delegado o por alguna urgencia directamente. Nos vemos, chicos, chicas, hasta